Muy buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo amanece? Laila, bienvenida. ¿Qué ha basado tu reflexión? Iba de la mano con mi estado. ¿Sí, verdad? Sí, sin querer. Sí, bienvenidos, bienvenidos, buenos días. Hola, buenos días, chicos. Buenos ¿Cómo días. Buenos días, están? Rosy. Aquí Bien, bien. bien. Sí, madrugando, Laila, bienvenida, claro. Hola, Laila, buenos días. Sí, madrugando. Y ayer le pusimos falta a Laila, no fuiste a cantar ayer. Ah, sí, yo cuando estuve ahí no la vi. No llegó, me abandonó ayer. Y Rosy también no se levantó temprano ayer. Pero No, está sí, me bien, levanté es lo temprano, importante. solo que estuve mal. Desde el sábado me dio Ujú, ujú. hemorragia. Entonces, ya en la tarde me paré por obligación, porque si no me quedo así. Pero ya estoy mejor, ya. O sea, fue un sábado y un domingo terrible. Ayer también en la mañana fue bastante complicado, pero ya, y ahora sí ya. Volvimos al cauce. Muy Qué bien. bueno. Le pusimos, eso sí, la falta no se la vamos a quitar, no hay No, porque justificante. no trajo justificante médico. Bienvenido, Sí, bienvenido. sí. Yo también les Pues hoy, extrañé. este, hoy traemos la instrumentalización y el uso del niño como moneda de cambio. Y qué interesante, ¿no? Digo, ayer comentábamos parte de esto. Digo, toda la semana vamos a estar como profundizando, vamos a reiterar en, con respecto, vamos a ser incisivos con esta práctica que al final del día, eh, pues es por demás dañino para el menor, ¿no? Esto que comúnmente se vive en una separación en donde pareciera que los niños, más allá de ser, pues sí, de ser nuestros hijos, terminan siendo esta moneda de cambio, esta moneda de que utilizamos como para, para, para obligar a la contraparte, a hacer algo, ¿no? Entonces es importante mencionar el, ¿cómo se llama? El conflicto que genera con la identidad, con la autoestima, vamos, el daño que se genera al niño es considerable y es importante observarlo de tal manera que podamos tomar acciones si es que estamos en un proceso de separación, cómo lo podemos llevar de la mejor manera posible, ¿no? Eh, Aquí en este caso, el uso del niño para castigar o recompensar al otro cónyuge eh, implica condicionar el afecto, la atención o incluso los derechos de visita en función de la conducta y actitudes del otro progenitor. El niño se convierte, de este modo, en un instrumento para resolver disputas adultas, perdiendo su papel como sujeto de derecho y afecto. Y a mí me parece importante, ayer Moni nos compartía parte de su experiencia y, y pues evidentemente yo comentaba, perdón, quiero hacer una breve pausa aquí, comentaba ayer que lo que me motivó a poner este tema en la mesa es que en últimas fechas pareciera que las relaciones de pareja, los matrimonios,
son meramente, pues son estadios temporales y es inevitable la separación. Y creo que tiene que ver mucho con con la madurez, con la forma en la que afrontamos este tipo de relaciones, ¿no? Como en esta inmediatez, en esta vorágine que vivimos constantemente, llegamos precisamente a tomar el matrimonio o la unión libre o lo que sea, como te relaciones, lo tomamos como desechable, ¿no? Como es tanta tanta la inestabilidad emocional del ser humano que al menos percibo desde mi punto muy particular de ver la vida, percibo esta falta de compromiso con respecto a las relaciones, de tal manera que al no tener una madurez emocional, pues evidentemente caemos en todas estas prácticas en deterioro del menor, ¿no? Y aquí, pues evidente, me encantaría, antes de que se nos vaya Moni a salir, me encantaría escuchar tu punto de vista al respecto, Moni, por favor. Ok, mira, de hecho esto lo vemos, esto que comentas se ve mucho, se ve mucho si haces esto, puedes ver al niño, si haces el otro, te lo puedes llevar de vacaciones, ¿no? Como hiciste esto, no vas a ver al niño, ¿no? Y lo que no nos damos cuenta, que aparte de que estás utilizando una persona para fines personales, individuales, tú no te das cuenta el constructo que se está llevando tu hijo a través de esto, ¿no? Ese trueque emocional ventajoso es una lección que se va a llevar tu hijo para la adultez, ¿no? Si yo manipulo las emociones, pues obtengo una recompensa económica o de todo eso. Ese constructo, que es falta de valores, tú se lo estás enseñando como algo normal. Él lo va a hacer y lo que tú no te das cuenta es que te lo va a hacer a ti también. Eso yo lo he visto en terapia. Una, dos. Otro punto que me parece importantísimo de mencionar y que también se utiliza como consecuencia, y a lo mejor no como un trueque, pero una consecuencia. Si uno de los hijos tiene más tendencia o quiere estar con uno de los padres específico, el otro lo ataca ya directamente, ¿no? ¿Y para qué quieres estar con tu papá? ¿O para qué quieres estar con tu mamá? Que si no es bueno, obligándolos a determinar su estadía emocional en esta parte familiar con alguien o aceptando para no estar mal, digamos, con mamá, pues entonces ya no puedo hablar con papá y me reprimen las emociones y el respeto que tengo por papá. Entonces aquí se hacen dos constructos que si los juntamos y vemos la consecuencia de lo que va a aparecer en la adultez, pues probablemente una persona con un trastorno de personalidad, ¿no? Una sociopatía marcada por un establecimiento de emociones que debería de ser un apego y se volvió un constructo tergiversado y sucio. Así es como yo lo veo. Gracias, Moni. Rosy, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de este uso del niño como moneda de cambio? Bueno, aquí hay varias cosas que anotar aportando a lo que dice Moni, ¿no? La típica mamás que se quedan con los hijos y si este hombre quiero amargarle la vida, pues el hijo es la vía, ¿no? Más aún si este hombre decide hacer su vida, ¿no? Es como que quedan atrapadas. Esta otra parte de si el hijo manifiesta el tema del la afinidad con el padre que se va, es otra. Pero también este padre que se va condiciona la manutención, sujeto de yo quiero que tú hagas lo que
lo que a mí me da la gana, si no, pues no hay manutención. Hay muchas aristas, de lado y lado, no solamente de parte, parecería, de la madre que normalmente se queda, sino también de estos padres que se desentienden totalmente porque ya se desentendieron de esta mujer y este hogar y se les olvidó el hijo. O que utilizan la parte económica a la que tiene derecho este hijo para poder también sacar ventaja y provecho. Hay muchas cosas. Esta temática evidencia esto que nosotros tenemos muy internalizado, porque hay patrones conductuales en nosotros y para mí son primitivos, ¿no? Nuestros hijos parecería al final del día que son una extensión. Aquí lo hemos trabajado contigo live tras live, donde decimos nuestros hijos no son nuestra extensión, ni nuestra obra para culminar aquello que no hicimos o para manifestar nuestras frustraciones. Y terminan siendo esos depositarios. En este tipo de temáticas y problemáticas es donde más termina siendo un espejo o una vitrina. Cuando una madre, porque no resolvió su tema con esta pareja o este hombre, tampoco resolvió estas problemáticas, pues empiezan a utilizar este hijo y el sentimiento de este hijo, y te lo digo porque fui hija utilizada igual en su momento, y también quisieron utilizar a mis hijas para esto. Me pasó doble. Y uno como hijo, uno se siente en medio y se siente culpable. Uno siente que está mal por querer al papá que uno quiere ir a ver. Uno siente que estás mal porque este papá empieza a hablar mal de tu madre. Entonces tú no sabes para dónde escoger. Tú no sabes qué está bien ni qué está mal. El juego mental aquí es terrible, ¿no? Como hijo, uno se siente muy atrapado en muchas emociones, una corriente de emociones contrapuestas incluso. Y como madre que está expuesto a veces uno también a que nuestros hijos o nuestras hijas también sean utilizadas como esta letra de cambio por parte de la persona que ya no está o que uno decide no estar, pues también es complicado y nos toca sortear muchas cosas para no hacer quedar mal a este padre que no está aquí, o a esta madre también, porque lo he escuchado mucho en la clínica, madres que se van y que se desentienden, porque hoy en día también pasa mucho, si bien es cierto las madres hemos sido esa parte de estar ahí, también hoy en día hay una corriente de mujeres que simplemente deja el paquete y me fui y se desentiende, ¿no? Hay también de todo, pero lo principal aquí es ver emocionalmente cómo estamos tratando a nuestros hijos, más aún si son adolescentes, cómo los estamos exponiendo a una crueldad, perdónenme, es un inhumano. Vamos a ver qué pasa en este tema. Gracias, Rosy. Adelante, Moni. Mira, fíjate que quería comentar algo muy particular. Yo toda la vida tuve una afinidad muy especial hacia mi padre. Mis papás siempre estuvieron casados y todo hasta que mi padre falleció, ¿no? Pero la neta es que ya de adulta uno se va dando cuenta, más grande pues, que a mi mamá no le agradaba que yo fuera compinche de mi papá. Eso te lo digo entrada, ¿no? Sin que hubieran problemas. O sea, o que a veces usaran la parte del discernimiento individual y dijera, oye, no sé, tu mamá te platicara algo y pues yo sí era como así estamos educados y yo sí le decía a veces, le dije, no, pero pues sí la regaste, mamá, en serio, ¿no? O sea, sí le decía, no, hombre, es que eres una piedra en el zapato, ¿no? Y eso no le gustaba nada a mi mamá, ¿eh? Pero nada, nada, al grado de que ella, si había algún tipo porque no eran peleas, sino que se ponían puntos en la mesa y se trataba de llegar a una media, eran como si fuera un tema de discusión sano, y ella sí o sea, ella mentalmente me ponía en el bando de mi papá obligatorio, ¿me explicó? O sea, Mónica y su papá contra todos los demás, ¿no? O sea, por decir algo. O sea, ahorita que estaba hablando Rosy, recordaba yo eso, ¿no? Y no es que haya causado un conflicto, pero como que a veces, esto lo veo directamente, lo digo, mamá, ¿eh? Mamá cree que por ser mamá
siempre tiene la razón y los hijos siempre lo van a apoyar, y en la falta de reconocimiento de estas cosas puede fracturar otras, ¿no? Quería hacer mención de este puntito. Muchas gracias. Gracias. Ahí ya te paso la palabra, Rosy. Hay algo que me llama la atención y ahorita escuchándoles desarrollar esta parte, no sé, nada más a manera de reflexión. Yo recuerdo en automático, al nacer mi primer hijo, digo, yo tuve dos varones. Entonces, pues para mí es la contraparte, ¿no? Sucede, o al menos es la creencia que yo tengo. Ya me corregirán ustedes que tienen, que están un poco más inmersas en esta parte de los comportamientos, en esta parte mecánica de cómo nos percibimos, ¿no? El, o sea, los hijos, hombres o varones, se identifican más con la madre o son más apegados a la madre que las hijas, y las hijas son con el padre, según mi creencia. No estoy tan cierto porque en algún momento la hija, cuando llega a cierta edad, pues genera esta complicidad con la madre por sororidad, ¿no? Digámoslo así por el término de conexión. ¿Qué opinan? Y te paso la palabra, Rosy, para que nos des tu participación. Totalmente. Recuerda que, bueno, esto ya es teoría psicoanalítica, ¿no? Y Moni lo va, también me imagino que me va a apoyar en esto. Hay esta cuestión de plegar al padre opuesto porque existe esta complementariedad, en mi caso, traduciéndolo, energética. Recuerda que tenemos ambas energías. El psicoanálisis lo complementa como que el padre o del sexo opuesto termina siendo esa primera impregnación del deseo, del afecto y de la expansión, pues en esa complementariedad con la otra parte, ¿no? Incluso por eso viene pues la teoría esta del complejo de Edipo y de Electra, de esta primera la cercanía que se tiene, pues por eso marca un poco y marca mucho mi relación con mi padre de sexo opuesto, lo que van a hacer posteriormente mis relaciones ya de adulta, ¿no? Algo que pasa muchísimo, y te lo digo categóricamente, las mamás tenemos que tener mucha regulación en esto. Por ejemplo, yo recuerdo hace un año ya haber tenido una conversación con mi madre fuerte y haber tenido también de chiste en chiste bajar algunos decibeles. Muchos años después que mi papá ya falleció, demasiados años más que ellos ya no estaban juntos, te pareces a tu papá y eres como tu papá. Y esa como especie de amargura, porque obviamente no le fue bien en esa relación, que te endilgan y es como una carga energética. Tanto así que tuve que decirle a mi mamá, a ver, sí, me parecería a mi papá, pero el papá que tú me diste, el papá que tú elegiste, porque en mi caso lo cogí incluso de chiste su historia para poder bajarle el decibel, porque yo sentía que era como una especie de reclamo, ¿no? El que yo me pareciera físicamente a mi padre y que tuviera pues algunos rasgos de carácter marcados de mi papá, que no me hacen en gracia por si acaso, porque sé los problemas que tenía mi papá con su carácter. Los he modificado mucho, pero para ella tengo algunos picos que se parecen a mi padre. Pero ¿por qué tendría yo que sentirme mal por eso? ¿Por qué tendría yo que ser cuestionada, aunque sea pues de broma en broma, por eso, ¿no? Y le digo, bueno, la que no se fue a dar la vuelta a la cuadra y que encontró lo primero que hubo fuiste tú, al final del día es así. O sea, de chiste en chiste me tocó bajarle mucho a ese tema de te pareces a tu papá como que si fuera un estigma, ¿no? Y las mamás tienen mucho eso. Yo lo evité muchísimo porque desde chica lo sufrí, a sufrir algunas cosas y siempre caes en esto de tus hijos, no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé, entonces cuidé mucho las formas, pero también ocurría que en mi caso trataban de negociar conmigo la manutención que le correspondía a mis hijas. A mí me dio chiste porque al final del día yo en ese momento trabajaba súper bien y ganaba mucho más que él.
no me pasó nada con esto, pero igual traté de que mis hijas no lo vieran de esa manera y de que igual pasaran tiempo con su padre, de que las vacaciones estuvieran con él. Y en mi caso al menos nunca desdibujé la imagen del padre frente a ellas. Pero igual los hijos se dan cuenta de algunas cosas. Uno parece que no, pero ellos son muy sabios. Ellos observan lo que uno a veces no les quiere decir. Y eso también es un grave error. Creo que hay que decir las cosas tal como son para que ellos no exageren, porque a mí me ha tocado mediar mucho en la relación padre-hija de mi hija mayor, porque ella, yo en no querer darles una figura distorsionada, pues igual a lo que percibe y yo no guiarla, pues exageró en algunas percepciones, que a veces me toca un poco aclararlas, ¿no? Te estoy hablando que a los 30 años que tiene mi hija, me toca decirle a veces, bájale, no es tan así, era de esta manera, acuérdate que era así, tú lo percibiste, pero no te enganches con algo que de pronto no te lo expliqué en su momento. Todas esas partes hay que también tomarlas en cuenta. Eso, mi José. Gracias, Rosy. Y, y lo menciono, digo, porque ahorita inclusive me hicieron recordar una película que vi ayer y un video que vi con respecto observando a este tema que estamos tratando el día de hoy, que ahorita les cuento. Pero me gustaría mencionar los mecanismos de instrumentalización, que es el uso como palanca emocional, en donde uno de los progenitores puede amenazar con limitar o retirar el acceso al niño como forma de expresar descontento o venganza. Esta parte que digo, ya lo hemos mencionado ahorita con lo que hemos conversado, la recompensa selectiva, por el contrario, se puede privilegiar al hijo otorgándole más tiempo, recursos o atención cuando el otro progenitor cumple con ciertas expectativas o comportamientos deseados. Las comparaciones y rivalidades. A menudo se generan comparaciones indirectas en las que se valora al niño en función de la mejor crianza del progenitor, que obtiene la custodia o mayor acceso, haciendo que el menor sienta que su valía depende del favoritismo o del conflicto entre adultos. Me parece importante, y ahorita en virtud de lo que estuvimos comentando con respecto bueno, para graficarlo, a la toma de bando, digámoslo así, ¿no? En este sentido de que la hija se identifica con la imagen del padre, el hijo con la madre, y cómo en un proceso de separación, cómo juega un papel preponderante esta preferencia por uno u otro. Y inclusive es esta relación que se puede dar entre hijas con padres e hijos con madres, cómo se utiliza en esta estrategia que me parece totalmente equivocada, evidentemente, de instrumentalizar la emoción, ¿no? Entonces, adelante, Moni, por favor. Fíjate que quería mencionar esta parte de que lo dejan sobre la mesa, el que las niñas con papá y los niños con mamá. Aquí cabe que mencionar que esta, que no tiene nada que ver con una predisposición específica de, digamos, de construcción biológica, quería mencionar algo muy importante que lo hemos visto, sobre todo, bueno, yo lo he podido ver en Latinoamérica, ¿no? Cuando, cuando nace un varón, la mamá siente como esa necesidad, y esto es cultural, ¿eh? Esa necesidad de mostrarlo siempre fuerte, de mostrarlo líder, y esto es una construcción hecha a través del patriarcado, ¿no? Y entonces mamá admira al hijo, papá se siente orgulloso, y cuando viene la, la, una hija, viene una niña, papá se siente con la obligación dentro de este sistema cultural de proteger, de darle protección a esta niña por ser niña, y entonces ahí empiezan las primeras marcas. Cuando en realidad entre los 2 o 3 años es donde
se busca, o el niño crea en una introspección subconsciente de su necesidad de personalidad, para que a los 5 lo establezca. ¿A qué me refiero? En el caso mío somos 2 mujeres. Mi hermana es más amorosa, diría Rosy, es más amorosa, tiene muchos más partes pasivos femeninos que yo, entonces se identificaba mucho con mi mamá y si hasta la fecha son súper amigas, ¿no? Y yo siempre me vi más independiente, yo estoy construida así, aparte de que se me fortaleció, y entonces empatizaba con mi papá, ¿no? Con esa parte segura de mi papá. Esto como ejemplo. Entonces, no importa si quitamos un poco la parte cultural, que ya no tenemos ahorita, de la tendencia hacia un matriarcado o patriarcado, en realidad los niños eligen por una predisposición genética de personalidad cuál es el bando que les casa más. Ahora ya lo podemos ver de esa manera. Entonces, en la formulación de bando se hace más por una personalidad predispuesta que por una manipulación. Esto puede pasar hablándote donde no hay conflicto, ¿no? O si hubiese conflicto, ¿por qué unos pegan más hacia papá y otros pegan más hacia mamá? Aquí tiene que ver la parte de la gestión biológica, ¿no? Quería yo mencionar esta parte porque me parece que es importante, porque se ha hecho una costumbre o un constructo a través de que siempre las niñas, no, esto tiene mucho que ver con la personalidad y tiene mucho que ver con el tipo de educación cultural que se está llevando en esa familia. Gracias. Ok, estoy procesando la información. Vamos, ok. Me quedé como en stand-by, choqueado, pero me pareció sumamente ¿Que me pase de interesante. lanza? Está bien, ya me callo. No te pasaste de No lo lanza, vieron venir, ¿verdad? No lo vieron venir. ¿Sabes qué? Me quedé reflexionando porque, claro, lo ves en yo lo veo como muy natural identificar niña con papá y niño con mamá. Sin embargo, también me hace sentido esta parte de de la cultura porque este, esta relación, que además, dicho sea de paso, tiene mucho también el proceso de conexión o de desconexión que se puede tener en la comunicación, ¿no? Porque también tiene que ver desde la experiencia previa del padre, cómo afronta la paternidad y cómo se relaciona con la prole. No sé. Ahorita me hiciste así, No, me pero hiciste Moni viajar plantea dos cosas reflexionando. interesantes, José. A ver, si no estoy mal, me corriges, Moni. Moni plantea primero la parte cultural de cómo asumimos la llegada de un hijo, ¿no? Cómo, por ejemplo, el varón es visto como esa fortaleza que viene y toda la cuestión. Tiene que ver incluso con estas canciones, ¿no? Que se hacen alrededor de la esta. ¿Qué hubiese pasado? Todos los hombres esperan tener un hijo y cuando les llega la niña, pues al principio no quieren mucho, pero después resulta que la terminan queriendo. Hay esta parte y otra parte es esto de la identidad con el padre, pues opuesto. Entendí eso y creo que era muy interesante los dos constructos porque parecerían iguales, pero no lo son. Moni, me corrige si entendí mal, por favor. Se me fue No, Moni. es que mi micrófono tarda en abrir. Está ralentizado. Pues sí, yo lo abro y tarda como un minuto en que se abra. No, estás en lo correcto. La formación de esos bandos o esa tendencia tienen que ver con la personalidad. Si papá es un papá que provee seguro, con comunicación, y hay un miembro de la familia que tiende a ser como más frontal, más seguro, independiente, va a tener
ese apego hacia esa personalidad semejante a él. Si eres más, fíjate, pero aquí viene un truco. Aquí entramos como se ponen como iguales o utilizas ese referente, que sería papá, como un constructo, ¿no? Ahora, si eres excesivamente débil o eres más pasivo, vas a tener preferencia o acercamiento de comunicación hacia mamá, pero te vas a fortalecer y te vas a proteger de papá. Esta parte de cómo estamos construidos y que tiene mucho que ver con el medio cultural, tiene muchas variantes, ¿no? O sea, yo me siento más fácil de comunicarme con mamá, pero me gusta que papá me proteja. Eso también es una marca de personalidad, ¿no? Y a lo mejor en mi caso, ¿no? Yo siempre fui una niña muy particular, independiente, o sea, medio solitaria y me apegué a mi papá, y no busqué el cariño o el afecto o esa necesidad que a lo mejor yo podría tener o la gente pensaría es que es muy fuerte, muy solitaria, entonces va hacia mamá que es la... No me sentí con esa necesidad. Entonces, la forma en que nos acercamos o nos impregnamos hacia nuestros padres habla también de las necesidades que tenemos desde nacimiento, ¿no? Esa construcción que para encajar o para fortalecer la personalidad, nosotros nos anclamos hacia uno de los dos miembros. Y hay niños que son muy mixtos y que están apegados a los dos de igual manera. Entonces, aquí es muy variable porque depende la edad, la necesidad y muchas cosas. ¿Cuántos hermanos son? Los hijos únicos utilizan una regla diferente a esta. ¿Por qué? Porque toda la atención es hacia una sola persona. Los padres evocan a los dos de manera a veces hasta exagerada porque solo es uno. Cuando son muchos miembros es donde empieza a hacerse esta diversidad cultural. Gracias. Ya me voy a ir a manejar, pero los oigo. Gracias, gracias, Moni. Adelante, Rosy. Mira, algo que tenemos que tener en cuenta como padres, nosotros necesitamos de la integración de los dos. Y te lo digo particularmente, y creo que tú también que lo has pasado ahora que no tienes a tus papás, de pronto no llega un momento en el que desearías, cuando tienes alguna cuestión que te abruma, el sentir o el volver a sentir un abrazo dependiendo de la situación de tu mamá, por ejemplo, ¿no? O llegado cuando necesitas más fortaleza o algo, pues te gustaría sentir el abrazo de tu papá. O sea, esta evocación que a veces tenemos, en mi caso tengo a mi mamá todavía y trato de tener esos espacios con ella, aunque a veces es un poco difícil, porque somos diferentes totalmente. Pero igual no significa que yo no necesite de esta parte que ellos nos aportan, aunque estemos grandes, de la parte efectiva y energética. Muchas veces también me descubro cuando tengo ciertos dilemas, pues orando y pidiendo a mi papá, que él trascendió, y me hubiese gustado que me diera su abrazo y su espaldarazo para algunas otras cosas. En mi caso, mi papá esperaba un varón, vino pues después, pero a mí me asumió mi papá como si fuera el varón y yo sé que me cargaba para todos lados, me enseñó muchas cosas como si fuera un hombre. Por eso hay cosas que yo puedo hacer igualito que un chico en términos de arreglar la casa. Yo recuerdo que cuando paso en mi departamento sola, yo con un destornillador plano y uno de estrella, pues resuelvo todo el mundo. Arreglo y desarreglo. O sea, no necesito pues recurrir ni a un plomero ni nada porque aprendí de mi papá muchas cosas que me han sido útiles. Y me parece hilarante porque, ya te digo, yo me siento pues, me siento el proveedor de mi casa, pero también me siento esa mujer que necesita pues algunas cosas, lo normal. Ahora, ¿cómo nosotros nos vayamos conduciendo? ¿Cómo dejamos que nuestros hijos no sean esa letra de cambio, esa parte para incluso chantajear o desdeñar al otro cónyuge que se fue? Es entendiendo que estos hijos tienen su sentir y que ellos no piden venir al mundo, vienen porque nosotros tomamos la decisión de ser padres y no tenemos ningún derecho de pedir lealtades que no están de acuerdo con, o no van de acuerdo con esta parte
del afecto que ellos tienen que tener hacia el padre que se va o que no está. Hay que respetar todo principio humano de relación, parte de la premisa del respeto. Y nuestros hijos no son diferentes, no son el apéndice, no son esa parte que yo necesito ejecutar para que esta otra persona que creo que ha sido mala por irse o por lo que sea o porque rizo su vida, tengo que castigarlo por medio de mis hijos. Es cruel. Eso no tiene justificación. Hay dos aspectos aquí dentro de la legalidad. Esa legalidad moral y esa legalidad incluso dentro de la ley humana, ¿no? Eso, mi José. Gracias, Rosy. Fíjate que ahorita que las escuchaba en la construcción de esta idea, pues me llevaron a recordar, ¿no? Yo la verdad es que reconozco que tengo una construcción emocional muy consolidada. Yo soy un ser humano que sufrió muy poco en su vida y pues yo estoy bien consciente de quién soy y cómo soy y para qué soy. Nada de eso. Tengo todas mis broncas como todos. Pero, pero me identifico claramente, y ahorita que lo mencionaba Rosy, me llevó a recordar y bueno, lo agradezco, ¿no? Porque siempre yo tengo una idea muy, muy personal con respecto a esto, porque evidentemente mis padres, pues ya, bueno, no es evidente, pero ya mis padres ya trascendieron hace tiempo. Y, y en esta construcción de ideas me llevo a tener claro y a reforzar cómo la conexión que siempre tuve con mi madre fue superior a la conexión que tuve con mi padre. Con ambos tuve una relación, considero que muy saludable, en el sentido de poderme comunicar abiertamente en el ámbito de la confianza y en el ámbito de la libertad, porque no tenía una restricción en ese aspecto y eso me ayudó bastante. Yo no puedo dimensionar la experiencia de una separación. No lo puedo dimensionar porque simplemente lo he visto en casa ajena. Nunca lo he vivido ni de forma directa ya en mi relación, ni en casa con mis padres, ¿no? Entonces yo no puedo dimensionar un montón de cosas. Sin embargo, en base a la información que observé con respecto a este tema para desarrollar la semana con respecto a esta utilización de los hijos como letra de cambio, cómo puede impactar en el adulto, ¿no? Y hablamos en repetidas ocasiones, reforzamos o cuadramos el tema hacia la educación hacia la educación y el desarrollo de los hijos con respecto a la crianza. Eh, pero ¿cómo puedo transformar o enriquecer mi crianza si no soy capaz de transformar y desarrollar una construcción diferente para conmigo mismo como padre? Tenemos un montón, ya lo mencionaba un poco Moni en este sentido de la cultura y la estructura social, de la cultura, y yo quiero comentar esta parte de la cultura y la estructura social en donde nacemos, en donde llegamos a esta vida, nos lleva precisamente a percibir e interpretar la realidad que vivimos desde nuestra experiencia. Poder ser consciente de que tengo la capacidad para romper con todos esos patrones, para romper con esas lealtades que se van creando en el proceso de aprendizaje, es lo que me permite recibir esta información como un área de oportunidad, como un área de enriquecimiento de recursos y herramientas para poder afrontar
mi crianza desde una perspectiva completamente diferente. Quiero decir con esto que no es un cuadrado en el que no voy a salir de patrones de comportamiento, de conductas que me mantengan en una práctica no saludable o no funcional para la crianza de mis hijos. Romper con la idea de que tu hijo es esa letra de cambio con la cual voy a negociar algo y aprender a comunicarme de manera saludable con mi cónyuge, reconocer que a partir de este momento ya no hay una historia juntos, pero que los hijos son el fruto de esa relación, que son el fruto de ese amor que en algún momento hubo, y saber que no es más que una experiencia más a afrontar, me parece importante. El hecho de que el hijo o la hija se identifique con uno u otro cónyuge, en lugar de desafiarme, podría ser utilizado inclusive para potencializar la relación hacia adelante. No lo sé, son ideas que surgen, que me llegan en este momento, solamente para invitarlos a la reflexión, más allá de, este, de direccionar de una u otra forma. Y les comentaba que el día de ayer ayer y antier yo consumo de manera cotidiana información en video, en estas novelillas cortas que de repente salen. Y curiosamente, ayer me salió un, ay, ¿cómo se llama? Un fragmento de un episodio de La Rosa de Guadalupe. Y sí, ya sé, me van a decir, ese es tu medio de información. No, pues por favor, no, simplemente me parece valioso mencionarlo con respecto al tema del día de hoy, porque la situación era un momento en el que ya se había expulsado al padre por un problema de infidelidad en la relación y aparte un abuso físico contra la madre. Y el padre regresa a casa pues porque la amante, la otra persona, según lo había rechazado. Y llega y están dos hijos, un varón y una chica, que era la hija la que había platicado con el padre y que era todo su derecho regresar a la casa, desconociendo toda la situación que había. Y por desconocimiento no me refiero a que no tenía idea de lo que había sucedido, sino que en complicidad con el padre, en este cariño desmedido que le tenía al padre, invisibiliza toda la problemática, ¿no? Y bueno, más que eso no me parece importante mencionar, pero me llama la atención los comportamientos en el proceso, ¿no? El hijo, evidentemente, al conocer el daño que se había hecho a la madre, pues él entra en defensa en este sentido de protección, que ahorita, por lo que me parece importante, es por lo que comentaba Mónica con respecto al rol que van formando padre y madre con los hijos, ¿no? Y por otro lado, la película que vi ayer me llama la atención porque la construcción saludable que se genera con los hijos, a pesar de una separación, que en algún momento se da a conocer que la hija menor, que dicho sea de paso, tiene una relación sumamente conflictiva con el padre, pues resulta que se entera que ella es producto de una infidelidad de la madre. De tal manera que el que trató de ser su padre nunca pudo conectar con ella y ella nunca lo aceptó, nunca lo pudo vivir. En la separación, a la muerte de la madre, ella comienza a conocer la historia, a explorar la historia por obligación de la madre en un sentido de crear conciencia en ella y libertad. Ella, al enterarse de todo esto, pues cambia y trabaja en mejorar esa relación.
con el padre. Entonces, ¿cómo puede afectar todo este desconocimiento que tenemos con respecto a por parte de los hijos, la perspectiva que podemos tener de una separación sin tener toda la información? ¿Cuántas veces nosotros, de manera directa, nosotros actuamos en desconocimiento de todo el contexto? Y aquí, al menos sí me gustaría compartirles que desde mi experiencia en este juez implacable que aprendí a ser y que sigo siendo definitivamente, que sigo trabajando en ello, por supuesto, pero en esta construcción, pues evidentemente muchas veces de mi vida juzgué sin tener toda la información completa y trabajamos desde ahí. Entonces, cuando los hijos son adolescentes que tienen un poco más de conciencia con respecto a la situación que se merece, recordemos, y la invitación es en todos los sentidos, que en cualquier situación de conflicto siempre va a haber dos protagonistas, por lo menos dos protagonistas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que ambos, víctima y victimario, tienen una parte de responsabilidad con respecto a la situación, si es que esto lo podemos observar desde la neutralidad total. Por eso es importante, primero, antes de tomar partido, tener esta posibilidad de ahondar en la versión contraria a la que estamos escuchando, para poder enriquecer mi punto de vista y para tener una opinión más funcional con respecto a la situación en particular. Con esto quiero pasar al siguiente punto, que es el impacto en el bienestar del niño con respecto a lo que venimos hablando de la instrumentalización emocional, de utilizar a los hijos como moneda de cambio. Y justamente la utilización del niño como moneda de cambio tiene consecuencias profundas en su salud emocional y en su identidad. Crea confusión emocional al experimentar sentimientos de culpa o lealtad dividida, sin comprender plenamente la raíz de los conflictos de sus padres. Recordemos que en muchas ocasiones, por esta falta de información, el niño no puede ser consciente de todo el contexto y todo lo que está ocurriendo. De tal manera que si yo como padre tengo esta distorsión, este llamado al conflicto en lugar del diálogo y a la negociación, voy a terminar impactando de manera importante esa inteligencia emocional o esa desinformación emocional en el niño. El deterioro de la autoestima al ser percibido como un objeto de manipulación. El niño puede desarrollar una imagen negativa de sí mismo, sintiendo que su valor depende de ser ganado o perdido en una disputa. Y qué importante es para la seguridad del niño, para ese apego seguro con respecto a su percepción de cómo es o quién es en el entorno. Adelante, Moni, por favor. Mencionar, es que no podía brincarme esto, que entre las cosas que mencionaste, también puede pasar estas causas, que el hijo se aproveche de ese ser moneda de cambio para sacar ventaja, eso te hablo en adolescencia, para sacar ventaja del padre que está eligiendo utilizarlo como canje. O sea, le pueden voltear la moneda. Quería mencionar esto. Sí, gracias, Moni. Y sí, evidentemente hay esa parte de, bueno, pues a ver quién es el mejor postor, ¿no? Que se puede generar en esa construcción. Los problemas en la construcción de vínculos seguros, la inestabilidad emocional derivada de esta dinámica impide que el niño establezca relaciones basadas en el afecto genuino y el respeto, afectando la capacidad de formar vínculos sólidos en el futuro. ¿Qué es esto? Al final,
parte de lo que acaba de comentar Moni y parte de sentirse en este ir y venir de emociones con respecto a eh, qué represento para mis padres y qué represento para la sociedad, va pulverizando la posibilidad de relacionarnos de manera saludable. Adelante, Rosy. Mira, en este punto quería aportar lo siguiente, y algo que sí es claro y determinante. Cómo nosotros empezamos a visualizar el modelo de relación futura cuando ya vamos y hacemos nuestra vida depende mucho de ese modelo inicial al que estuvimos cerca. Cómo me relaciono en mis relaciones de pareja, cómo lo asumo, cómo veo esta otra persona, tiene que ver mucho con el primer modelo en el que me acerco. No es determinante 100% porque es relativo en términos de conducta, pero sí te da un alto factor de predisposición. Recordemos que en conducta estricta hay factores que te predisponen, factores que determinan, que son muy pocos, y factores también que de alguna manera detonan ciertos procesos conductuales. No, cuando mi padre, por ejemplo, era una persona muy fuerte, muy agresiva, pero en este caso era muy deficiente en la manera en la que se relacionaba conmigo y con mi madre. Obviamente yo no iba a buscar un modelo distinto, hasta poder hacerlo consciente o trabajarlo de alguna manera, usar los mecanismos de defensa, pues obviamente puedo ir hacia otra dirección, pero normalmente solemos ir a buscar aquellos por impregnación cerebral, bioquímica, solemos ir a buscar aquellos patrones ya conocidos en nuestro cerebro, en nuestra mente, ¿no? En esta parte en la que ya he pasado por esto, porque la incertidumbre a veces genera mucho más malestar que lo conocido sea fastidioso. Eso, mi querido José. No sé si lo enredé, pero traté de hacerlo. Eso, si no me avisas. No, solamente me sentí como bugambilia en reja, este, un poquito, pero nada más tantito. No, 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 quedó muy claro, Rosy, gracias. Sí, y ahorita que mientras hablabas, me recordé el caso de unos conocidos amigos de mi hijo en los que justo se separan y tienen una niña muy pequeña. Y en algún momento, la niña, estando con el padre y en una reunión con mi hijo y otros conocidos que igual se separaron, las niñas en esta conversación infantil, apreciaban que sus papás se hubieran separado y lo apreciaban porque iban a recibir dos regalos de Navidad y dos regalos de Día de Reyes. Entonces, cómo construyo a ese menor en un momento de separación? Por supuesto, Lu, sería un placer. Mándame solicitud porque no te puedo mandar yo. No me aparece por el tipo de cuenta, pero venga. Hola, hola, buenos días. Bienvenida. Sí, adelante, adelante, termina con tu idea, está muy interesante. No, 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 adelante. Si quieres pasamos con tu experiencia que nos quieres compartir, no pasa nada. Fíjense, o sea, hablando de, y les estaba yo comentando en la parte de abajo, que pues es que la verdad, y yo lo he compartido, que yo siempre he pensado que los hijos no deberían, siempre dicen, ay, que venga con una torta bajo el brazo, ¿no? Yo siempre he pensado que los hijos deben de venir con un manual y que sea un manual específico para cada hijo. Entonces, nosotros, bueno, yo soy la hermana mayor de tres hermanos, somos tres hermanos. Yo soy la hermana mayor y les voy a decir algo que
que si bien no me marcó en la vida o un poco, claro, sí viví o sea, en una experiencia personal y que se replicó ya con mis papás y que se replicó ya en una experiencia de pareja. Y estamos hablando yo decía, es que no es necesario que se separen para que los hijos sean una moneda de cambio y obviamente que los hijos aprendamos de los padres, ¿no? Por imitación, lo hemos comentado en la parte de abajo y lo han comentado también. Yo me acuerdo perfectamente cuando tenía he de haber tenido como unos 10, 11 años. Mi hermana es más chica que yo 2 años y mi hermano es 4 años, 5 años más chico que yo, o sea, le llevo 7 años al menor de mis hermanos. Yo tenía 8, yo tenía 10 y en ese momento pues el más chico tenía 5 años. Cuando mi mamá en una ocasión me sienta en la sala de la casa y me dice a mis 10 años que mi papá pues la está engañando con otra mujer. Entonces fue para mí así de, ay, ¿y yo qué hago, no? Entonces, ¿cuántas veces, pues sí, usamos y tenemos a nuestros hijos no entendiendo todas estas situaciones y que te dicen, ¿sabes qué? O sea, no que te lo lleguen a decir expresamente, pero sí, quiere un poco menos a tu papá porque me está afectando a mí. Y si tú tienes o consideras que tienes una madre que ha siempre sido pues muy dura, que siempre ha sido muy fuerte, que siempre ha sido, pues sí, la matriarca de la familia, la que lleva a la familia, independientemente de quién aporta más o no en la casa, porque vamos a ser muy sinceros, en aquellos tiempos, pues mi papá era el proveedor de la familia. Mi papá se iba a trabajar todo el día. Yo a mi papá lo veía a las 7 de la mañana, salíamos todos y regresaba él a las 9, 10 de la noche. Él cumplía en ese estándar de estar porque es el proveedor de la familia y mi mamá pues cumplía en el estándar de que era la mamá que se encargaba de los hijos y todas las labores de la casa. A mí me pasa esto a los 10 años, mi mamá me enseña las evidencias de que mi papá la está engañando con una servilleta llena de labial, etcétera. No me acuerdo ya más qué pasó, o sea, no les puedo decir, sí, es que esperó a que llegaran papá, no me acuerdo nada más de ese detalle, pero yo cuando ya pasa el tiempo, me caso, tengo 3 hijas y mi esposo me es infiel, o sea, no, yo creo en él cuando me dice, no, es que no pasó a mayores, ¿no? Solo nos dimos unos besitos, ¿no? Y me hace pensar en esa Lourdes de 10 años, en el que yo dije, yo no voy a decirle a mis hijas, ni a sentarlas, ni a decirles, su papá me está engañando, eh, o sea, a lo que voy con todo esto es que sí aprendes tanto de lo bueno que te enseñan tus papás y lo que te comentan, y aprendes pues también de lo malo que te sucede y lo puedes llegar a extrapolar. Yo me acuerdo que el sentimiento que tuve a los 10 años no fue grato, pero sí digo, yo no quería que mis hijas tuvieran ese sentimiento a su papá y tampoco, obviamente, obligarlas a decirles, ¿sabes qué? Tú toma partido por mí porque yo soy la afectada, porque a mí es a la que me está, tu papá me está, pues, haciendo sentir mal, me está, pues sí, de alguna manera me está, denigrando,
en una relación de pareja. Y sí, o sea, muchas veces, y yo no me separé, o sea, sí, sí, como todos los matrimonios tuvimos altibajos, tengo 31 años de casada, pero sí, 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 sí sí, cómo te marca el que no solo es la cuestión de que te agarren como moneda de cambio, sino que tomen partido. Y cómo cambia uno que tomen partido. Y tiene razón Francisco, o sea, siempre he pensado, y siempre se lo he dicho a mi marido, fue una infidelidad. O sea, no, no me refiero, no, o sea, no quiero quitar la connotación de sí me fue infiel porque se dio unos besos, ¿no? Con otra persona, con otra mujer. Eh, Mi mamá me dijo, me está engañando con otra mujer y bueno, no a lo que voy es que no necesitas separarte de tu pareja para que a los hijos nos hagan tomar partido y mucho más, pues que nos usen como moneda de cambio. Entiendo perfectamente que cuando ya hay un divorcio y una separación, esto pues toma mayor relevancia, pero hasta en las parejas que tienen muchos años de casado, en algún momento de la vida te toman como moneda de cambio, porque, y yo no entiendo cómo siendo, si a mí me preguntan, pues mis hijas son mi mayor tesoro. Entonces, sé que su inteligencia emocional, sé que su madurez depende, si no al 100% de los papás a cierta edad, pues sí depende mucho de cómo las utilizan o los utilizan o las llegara yo a utilizar para pues darle en la torre al otro, ¿no? O sea, es algo que a mí no me cabe mucho en la cabeza. Y digo, gracias. Qué interesante punto de vista, porque al final, claro, el ponerlo, digo, aquí nos está, el día de hoy, el tema con respecto al live en específico, sí estamos enfocándonos un poco más en esta situación de ruptura, en esta situación de separación con respecto a la experiencia de utilizar al hijo como esa moneda de cambio. Sin embargo, digo, me parece enriquecedor esta experiencia precisamente porque cuántas veces esa moneda de cambio se juega en casa. Esa moneda de cambio tiene que ver en cómo interpreto, cómo llevo a mi hijo en esa idea de, no necesariamente, digo, aquí hay una situación que se solventa de manera interna sin llegar a la separación, pero es una situación de ruptura emocional que se maneja y que evidentemente llega a tener esta connotación de la moneda de cambio con respecto a toma partido por mí porque yo soy el afectado. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado a padres o a madres decirles a sus hijos, sobre todo cuando no soy el proveedor, ve con tu papá o ve con tu mamá y dile que quieres hacer esto, que quieres hacer el otro? Esa es una manera también de utilizarlos. Entonces, ¿qué tan consciente soy? ¿Qué tan consciente soy de cómo impacto de manera directa en la estabilidad, en el amor propio, en la autoestima, en la autopercepción de este menor? ¿Qué tan consciente soy de ello? ¿Qué tan consciente soy de, de mis acciones como adulto y cómo es mi proceso emocional, cómo es mi relación y mi contexto en el entorno que estoy creando? Entonces, a efecto de reflexión. Adelante, Rosy. Mira,
es tan enriquecedor el tema y la propuesta o el relato de Lowe que nosotros evidenciamos aquí algunas temáticas sobre la parte emocional, ¿no? Puede ser ese piso quebradizo en el que expones a tus hijos y que mañana, por tomar ciertos partidos, ya sea que tus padres estén divorciándose o sea que tus padres se queden también, hay dinámicas familiares que terminan siendo relativamente poco saludables en el momento en que no somos tratados o nuestros hijos no son tratados como eso, como lo que son nuestros hijos, personas que merecen respeto y sobre todo que tienen esta libertad de elegir y de sentir. En el momento en que nosotros tratamos de implantar emociones y no reconocimiento de las mismas, que es lo que hemos venido trabajando, ¿no? Lay tras lay, el que podamos acercar a nuestros hijos a ese reconocimiento de las emociones, desde el enseñarles, yo te pasé hace unos días algunos videos con la finalidad de ver que sí hay formas de sentar a nuestros hijos, enseñarles a reconocer emociones, no enseñarles a que tomen partido de las emociones adultas, son dos cosas equidistantes, ¿no? El hecho de poder acercar a mi hijo a decir cómo te sientes, qué sientes y validarlo es muy distinto a decirle tienes que sentir esto, debes estar conmigo porque tu papá lo de acá o tu mamá lo de allá. El mostrar un matrimonio con altos y bajos con la forma humana está bien, porque los hijos intuyen. Yo recuerdo a mis dos hijas de haberme dicho, tú no haces nada al lado de mi papi porque mi papá nunca va a apreciarte, nunca va a valorarte. O sea, los hijos saben así uno les disfrace las cosas. Eso es un tema. Pero otro tema es pretender que los hijos tomen una postura emocional igualitaria o de solidaridad con un padre u otro. Eso es por demás sesgado e inútil al final del día porque lo que haces es generar culpas y este hijo no va a saber hacia dónde ir, ¿no? O va a generar posteriormente patrones pues sumamente complejos de correlacionarse. En este sentido tenemos que ser absolutamente cuidadosos, mi querido José. Gracias, Rosy. Y para continuar con el siguiente punto, las consecuencias para la relación entre padres e hijos. El uso del menor como instrumento de negociación o castigo repercute en la relación afectiva, como la despersonalización del vínculo, donde se convierte en un medio para conseguir objetivos y no en un fin en sí mismo, debilitando la autenticidad y la confianza en la relación. La creación de resentimientos y conflictos internos. Los progenitores pueden desarrollar sentimientos de culpa, ira o frustración, lo que a su vez se refleja en la calidad de las interacciones con el niño. Y la erosión de la comunicación empática. La dinámica competitiva y punitiva impiden establecer un diálogo honesto y abierto necesario para atender las verdaderas necesidades emocionales del menor. Y me parece sumamente importante porque en este proceso de negociación, cómo terminamos en esta competencia, cómo terminamos en desarrollar todas estas emociones, toda esta autopercepción que me lleva a sentirme descontento con la relación, de tal manera que cuando yo interactúo con mi hijo, voy a estar cargado de todo este estrés, de todo este desánimo, de todo este enojo tal vez, que va a empobrecer justamente esa relación. La erosión de la comunicación, digo, a mí me parece sumamente importante observar cómo, cómo en todo este proceso de ruptura en el que estoy compitiendo y el que estoy utilizando a mi hijo, justamente como esa letra de cambio me impide comunicarme de manera saludable con el otro, con mi cónyuge o con mi pareja,
desde el resentimiento y no desde la empatía. Terminamos pulverizando esa relación con estridencia, lastimando evidentemente a los hijos, sin ser conscientes que tal vez teniendo un proceso de comunicación diferente podríamos enriquecer este proceso, ¿no? Que ya de por sí es complicado, pero pues no tendríamos por qué impactar tan negativamente a la psique de los hijos. Es claro que la forma de hacerlo está directamente relacionada con mi experiencia de vida, con quien soy al momento de afrontar los desafíos que la vida me propone. Si yo no soy consciente que mis recursos son muy limitados en cuanto a inteligencia emocional y en cuanto a discernimiento en gestión de conflictos, pues evidentemente voy a cometer toda esta cantidad de errores que que si yo no soy capaz de observarlos, poco puedo hacer para transformarlos o utilizarlos como lo que representa un error, esa oportunidad de aprender algo nuevo, esa oportunidad de enriquecer mis recursos de afrontamiento para llevar a cabo una transformación con respecto a mi manera de relacionarme con el entorno. Entonces, me parece sumamente importante mencionar ya como último punto las estrategias que, como ayer, tienen que ver con esta parte del mindfulness, de compasión y comunicación no violenta, desde mi enfoque, enriqueciéndolo con la parte de salud mental, con la parte de desarrollo con respecto al enfoque de psicología y de psiquiatría, ¿no? Donde podemos ver desde diferentes enfoques cómo enriquecer esto. Lo hablaba ayer y me parece fundamental reconocer cuando no soy capaz de afrontar de manera diferente una situación y constantemente me estoy dando contra la pared en esa necedad de querer imponer o de querer eh, establecer que yo soy más poderoso que el otro. Entonces, romper con esto muchas veces representa un desafío profundo a mi autoconcepto. Entonces, aquí la invitación es reiterarles que si tú no, tú puedes solo, pero juntos podemos más. Y yo te invito a que te acerques a cualquier profesional que te brinde o que te represente esa imagen de confianza con respecto a sus dichos y a sus hechos en el proceso, ¿no? Tienes ahora una herramienta muy importante que representa este tipo de espacios en donde los profesionales nos exponemos y estamos constantemente eh, proporcionándote información desde el enfoque y desde la experiencia de cada uno. De tal forma que si ponemos de nuestra parte y observamos detenidamente, hay marcadores, hay lenguaje que es claramente identificable para poder determinar si es confiable o no el profesional que está frente a ti. Entonces, la invitación es en ello también la referenciación y también todos los testimoniales que pudieran verse en sus espacios, pues es evidente que te da información. Así es que no lo eches en saco roto. Yo sé que hay grandes seres humanos y que son sumamente resolutivos y que son sumamente inteligentes como para integrar la información de manera natural y autotrabajarse. No lo recomiendo porque cuando yo trabajo con solamente información que recibo en las redes, tiendo a justificarme en todos esos procesos en los que no quiero profundizar. Y el profesional no se va a vender a tu conversación, no se va a vender a tu conmiseración. Te va a guiar en el camino para visitar
justamente aquellos recovecos que están dentro tuyo para comenzar a romper esquemas y transformar patrones. Yo te invito e insisto en que es importante hacerte acompañar de un profesional en este sentido. Aquí tenemos tres, está tu servidor, que tengo un enfoque de coaching con mindfulness, compasión y comunicación no violenta, mi querida Monoka, que es psiquiatra, y mi querida psiquiatra integralista, y mi querida Humanizando con Amor, Rosy, que es psicóloga. Entonces, pues lo pongo en la mesa como una posibilidad y te comparto que justamente en la práctica de mindfulness lo que reforzamos es justamente esta observación y escucha activos en el momento presente, en este instante, de manera consciente, sabiendo y teniendo la agencia para definir y crear un espacio eh, perdón, de introspección. Entonces, el fomento de la compasión, que ya también lo he dicho, la compasión es la denominación que utilizamos en la herramienta como mindfulness, compasión y comunicación no violenta por denominación simplemente de quien la imparte, pero para mí, en base a una conversación que he tenido justamente con Moni, lo reconozco abiertamente, me ha llevado a cambiar este término por empatía, en este sentido de conexión, en este sentido de no dañar al otro y de no dañarme a mí mismo, ¿no? Entonces, es parte de la propuesta. Y la comunicación no violenta, que ya se los he compartido y se los compartiré porque me parece que practicar la comunicación no violenta es enriquecedor en todos los aspectos, porque me permite verme a mí desde una transparencia en la que identifico mis sentimientos y mis necesidades tan claramente que puedo diseñar estrategias de afrontamiento diferentes. De igual manera, reconozco al otro desde mi perspectiva y confirmo mis suposiciones con el otro para enriquecer justamente esa relación y ese vínculo que se ha fortalecido en el proceso. Así es que, pues bueno, esta es una herramienta solamente que me invita a guiar a las personas a quienes acompaño y les brindo servicio a transformar todas esas conversaciones internas. Así que dicho esto y agradeciendo que me hayan permitido compartirles esta información, me gustaría escuchar a mi querida Rosy. No sé si Moni ya está disponible, pero me gustaría escuchar su comentario final, su conclusión y y más nada, le paso la palabra a mi querida Rosy. ¿Yo qué? No, algo interesante que dijo Levi aquí abajo, que me parece interesante. No solamente se genera esta cuestión entre padres e hijos, ¿no? La discordia que también se puede generar entre hermanos, la división, porque acuérdate que también un hermano u otro tendrá en su momento una postura. Por más que el padre o la madre busque una identidad, recordemos que no es un mandato per se. Entre hermanos a veces hay otro tipo de conversaciones y hay otro tipo de posturas un poco más sinceras frente a esto, y esto tiene mucho que ver. Bueno, dejo mejor que Levi plantee su visión, que me parece sumamente importante. Buenos días. Adelante, Levi, buenos días, bienvenido. Bueno, me ha gustado mucho y agradezco el poder participar en esta reflexión que siempre hacen de manera que pueda uno ver reflejada la realidad, ¿no? Que no se está hablando de temas difíciles de manejar, sino que se hacen asequibles al entendimiento de cualquier persona, y eso es enriquecedor para todos. Bueno, lo que yo quería aportar es que me hicieron reflexionar en esta parte de los hijos, que se polariza porque alguno de los cónyuges, o incluso a veces los dos, de pronto se sienten atrapados y como medio de salir de su propio conflicto, buscan
buscan quien respalde su dicho, ¿no? O quien respalde su parte de la historia o la versión que están manejando para resolver un problema de dos. Entonces se vuelve, perdón, se vuelve un problema. El error más grande creo que es ese, se vuelve un problema de pronto donde quieren sumar voluntades para que se vea más fortalecida su postura o para sacar ventaja con mayor seguridad, porque se está pensando en debilitar al otro. Como están en medio de un proceso de diferencias que genera rivalidad y es una especie de guerra, es creo el origen principal del perder de vista la afectación que pueden estar causando en los hijos. Entonces, mientras están en el campo de batalla, buscan aliados y no visualizan a veces esta bifurcación que se da de intereses, y cuando los hijos van tomando conciencia, porque la historia es larga, ¿no? La historia de un divorcio va cayendo el peso de la verdad con el tiempo, no en el momento en que se está viviendo el proceso. Y muchas veces los hijos, a ver, por lealtad, por afinidad, por miedo también, por culpa, van tomando este partido de acuerdo a cómo les plantea también el que tiene mayor ventaja para poder convencerles. Y de pronto, tanto en el mismo proceso como después, que creo que los efectos más negativos se pueden ver posteriores a cuando fueron esta moneda de cambio, pues llegan a vivir una gran culpabilidad cuando se dan cuenta que por haber... no van a culpar, normalmente no van a culpar a papá y a mamá, eso creo que es complicado y también depende de la edad. Pero al haber tomado una decisión o una postura que va a favorecer a uno y no al otro, como los dos son padres, como los dos son a quienes yo vi como mi figura principal, son mi razón de ser, son quienes me están dando la vida, quienes me la protegen, etcétera, etcétera, de pronto se siente la experiencia de traicioné a uno, independientemente de que lo haya hecho bajo un argumento que me pareció válido, traicioné a uno de mis padres y eso genera un conflicto interno. Pero después, cuando es más de un hijo, y si estos hijos toman posturas contrarias, también hay una experiencia de un resentir en el tiempo, porque no solamente traicionaron a uno de los padres, también al hermano o a la hermana, ¿no? Entonces estos efectos colaterales que se dan, creo que también abren un campo de atención, porque muchos de los hijos se quedan ahí a la deriva y se les da un apoyo, pero normalmente, al menos en mi experiencia, lo que se busca es que pasen el proceso de manera que no sientan tanto la culpa o que puedan tener un equilibrio emocional, pero la parte del cómo resolver mi propio sentimiento de traición. Traicioné a un ser que amaba y que me amaba. Di amor y recibí amor. En el mejor de los casos, ¿no? Pudiera ser que al final de cuentas, como cada caso es diferente, haya otros matices, pero esta relación entre hermanos, puede ser que los padres inclusive, porque conozco un caso muy cercano, los padres terminan reconciliándose, pero los hijos ya no se ven como hermanos. Los hijos se quedan con una herida que no pueden superar. Yo tengo experiencia de un hijo que no puede ver al padre sin sentir culpa, a pesar de que ya se pidieron perdón, pero esa herida se quedó. Entonces también son aspectos a sanar y que requieren de un proceso de acompañamiento que los libere de estas cadenas y de estos grilletes que se prolongan a lo largo del tiempo. Esa era mi reflexión. Te agradezco, Levi. Te agradezco. Y pues, como ya se nos viene tiempo encima, me gustaría conocer, sí, tu punto de vista, Rosy, ahora sí.
para tu conclusión más bien con respecto al tema. Mira, esas lealtades que se hacen en la infancia, esos sentires y esas relaciones dentro de un sistema familiar que se fragmentan por medio de estas exposiciones a nuestros hijos, va a ser la temática que va a demarcar esa línea posterior, sí o sí, en un sentido o en otro, ¿no? ¿Cómo queremos? Y a veces los padres no entendemos que nosotros no estamos trayendo apéndices para nosotros estamos trayendo seres humanos que vamos a dejar en este mundo y que son los que van a tomar las riendas de eso tan etérico que nosotros llamamos sociedad, ¿no? No sé, tenemos una especie de visión distorsionada. Siempre le echamos la culpa a la sociedad, a los partidos políticos, el mundo, el sistema. Y el tema es más sencillo. El tema es mi metro cuadrado. Si este metro cuadrado lo concientizáramos todos, pues que hacemos parte de todo este pequeño, gran rompecabezas que es el mundo, pues empezamos nosotros a cambiar ciertos patrones que hasta ahora no han sido funcionales. Si hoy en día la sociedad no es funcional es porque parte también de mí, claro, no voy a cambiar toda la sociedad, no tengo por qué caer en crisis, pero sí puedo aportar con lo que a mí me toca. Y es esta dinámica familiar en la que yo puedo generar relaciones asertivas con comunicación asertiva y no violenta. ¿Por qué es violencia, José? Al final del día, cuando nosotros queremos que nuestros hijos tomen partido de una situación que es netamente de relación marital, eso es violencia. Cuando nosotros le ligamos o le superponemos acercamientos a emociones negativas a nuestros hijos, es violento. Cuando nosotros desconocemos el derecho de nuestros hijos, no solo a sentir, sino a tener una manutención digna y que no es transaccional, y que nuestro hijo tiene derecho a tener relación con este otro padre que se va y no es transaccional, pues estoy ejerciendo violencia. Me gusta o no, tenemos que ponerlo en su contexto. Es violento. Entonces, el padre que queda o el padre que se va tiene que tener claro que hay parámetros en los que puede ayudar a este hijo y que su responsabilidad es criarlo y enseñarle emociones y enseñarle un patrón de vida muy alejado de esto que no ha sido funcional. Eso se llama responsabilidad y conciencia. La crianza consciente también trata de abordar estas temáticas y sobre todo acercarnos a una realidad social. Yo sí te digo con honestidad y claridad, creo que los que hacemos discurso social, información social, trabajo de conducta, en cualquier área, tenemos una responsabilidad que, si bien es cierto, no la voy a cargar en mi hombro como piedra, pero sí la voy a poner en mi discurso y no lo voy a suavizar. Hoy en día nuestros hijos, y saquémonos estos constructos tan arraigados, pero que son absurdos, parte de una programación que obedece solamente a una desconexión humana. Nuestros hijos sí traen el manual, y el manual está en la humanidad que ejerce como ser individuo este hijo. Es decir, usted sí sabe lo que usted siente, usted sí sabe lo que duele, usted sí sabe porque usted es un ser humano. Pues igualito es ese hijo. Y si usted expone a ese hijo a eso que a usted no le gusta, pues entonces ubique el manual, sí lo tiene. Y es esa humanidad que trae, ese ser en indefensión que es. Ese es el manual. Ese ser que tienes que ayudarlo a que madure y desarrolle. Ese es el manual. El escudo de yo no hay manual, no me dijeron, no me contaron, no hay una universidad para ser papá, ya no es excusa. Si tú concientizas y eres un adulto que intenta ser medianamente funcional, pues te vas a dar cuenta que tu hijo sí tiene un manual y es eso que te estoy comentando. Y hoy en día, si vas y te abocas a estas redes, en lugar de cogerlas para decirle, no te preocupes, anda, coge tu tablet porque estoy ocupada o ocupado, pues tienes que darte cuenta que puedes usar estas redes, en lugar de estar en esos lives de chismes o en esos que hacen payasadas, pues
no solo porque vengan donde José Bae, donde Monoca, donde Levi y mucha gente que hace pues información, pues que vayas al live donde, aunque sea unos minutos, donde hay alguito de información y puedas conectarte con la información de manera eficiente. No para que hagas lo que nosotros decimos, sino para que consideres otra perspectiva. Creo que hoy, con esta inmediatez, ya no se vale que me digas, ay, es que no hay el manual. Primero que el manual lo tienen tus hijos y seguro tienes mucha información. Al tiro tienes información. Por último, googlea. Si te googleas una payasada, googlea cómo resolver temas, que los hay. Eso, mi querido José. Gracias, Rosy. Moni, a ver, se nos ocupó, a ver si regresa pronto. Ahorita, bueno, voy dando la conclusión. La instrumentalización emocional y el uso del niño como moneda de cambio en procesos de divorcio no solo deterioran la relación entre padres e hijos, sino que además generan un ambiente emocionalmente inestable para el menor. Reconocer este fenómeno es el primer paso para transformar la dinámica familiar. Al adoptar prácticas basadas en la atención plena, la compasión y la comunicación no violenta, es posible reorientar el enfoque hacia el bienestar integral del niño, promoviendo relaciones basadas en el respeto, la empatía y el amor propio. Y como ya lo mencioné hace un momento, el poder ser consciente de las consecuencias negativas que me están llevando a obtener mis acciones me permitirá transformar, como lo dijo hace un momento Rosy, transformar este metro cuadrado. Porque yo diría, no es necesario tener un manual a la mano. Es necesario ser consciente de que requiero integrar recursos diferentes para tomar acciones diferentes y, por supuesto, obtener resultados diferentes. Si yo actúo de la misma manera, si yo actúo con enojo, con tristeza, con dolor, voy a querer crear dolor en el entorno, voy a querer lastimar. La forma en la que yo gestione esta parte, la forma en la que enriquezca mis recursos para mantener un balance, lo voy a repetir igual y voy a ser reiterativo en esto, poder mantenerme en mi área de funcionamiento óptimo es fundamental para poder tomar las mejores decisiones posibles. No actuemos en consecuencia de nuestro dolor. Démonos el tiempo para gestionarlo, para explorarlo, para abrazarlo en reconocimiento y enriquecer mis recursos. Y como Moni ya se nos desocupó, adelante Moni con tu conclusión, con tu comentario final y por supuesto con tus anuncios. Gracias, Pepe. Bueno, primero, agradecer, súper gratitud por el tiempo que te tomas desde la mañana estar aquí a preparar un tema, agradecida con que me invites a desarrollarlo y compartir esta información contigo. Y segunda, pues es que mira, independientemente de cómo estén los padres, utilizar la coherencia en que tus acciones van a formar el desarrollo. Cómo va a impactar tu hijo en una sociedad va a depender de ti, porque el primer ejemplo de acción es el que ustedes como padres le dan a los hijos. Mira, cuando otra cosa que tampoco se utiliza, dejan que se desarrolle, este punto quería mencionarlo para cerrar el cierre, se desarrolla un rompimiento y todo, solo hay agresión hacia el otro lado, o sea, ataques, pero nunca explicaste qué es qué es lo que está pasando, ¿no? Yo cuando me separo del papá de mi hija simplemente le dije, mira, tu papá es bueno y yo también, pero juntos no lo somos. Puedes seguirlo viendo, o sea, hay que utilizar esa parte de la moral obligatoria que tenemos que tener como padres para no ejercer presión ni predisposiciones hacia ciertas acciones de los hijos. Eso quería comentar y bueno, los invito, tengo 3 talleres distintos, miedos y apegos,
que son barreras que no nos dejan desarrollar como persona. Yo pertenezco al estoicismo germano, doy cursos de estoicismo, uno de ellos se llama Pensamientos Poderosos. Todo lo que le digas a tu mente se lo va a querer. Entonces, procura decirle cosas positivas, procura pensar y proyectar cosas benéficas para ti mismo. Y el otro es el poder de la palabra, el comunicarte con fuerza, determinación, respeto y mucho fundamento. Muchas gracias, José. Gracias, Moni. Y pues vamos, no me resta más que recordarte que este 9 y 10 de abril tienes un compromiso contigo mismo. Te invito a que te inscribas al taller de Cultivemos el Amor Propio, donde a través de herramientas de mindfulness, compasión y comunicación no violenta, vamos a poder desarrollar un autoconcepto diferente, a fortalecer esta autoestima, este amor propio, construirlo desde una perspectiva diferente, romper con esas cadenas de ese crítico interno que hasta el día de hoy te sigue dando palo todos los días, con esta autoexigencia, con esta conversación de dolor constante, con esta queja constante. Rompamos con estos patrones y te va a permitir fortalecer tus vínculos de tal manera que podrás reconocer cuándo es el momento de retirarme, cuándo es el momento de continuar, cuándo es el momento de construir relaciones saludables. Así es que si es de tu interés, te invito a que explores mi perfil aquí en TikTok y ahí hay un flyer y si tuvieras alguna duda, con muchísimo gusto estoy a tu disposición en mensaje privado para ampliarte la información. Y pues nada, quiero agradecerle evidentemente a todas las personas que han subido aquí a Ventanilla por su generosidad al compartir sus conocimientos, su experiencia y su sabiduría para este espacio. Quiero agradecerle a quienes nos han acompañado en el chat porque han enriquecido este espacio de la misma manera, con esa sabiduría, con ese conocimiento y con esa experiencia de vida. Gracias, gracias, gracias. A quienes nos han acompañado durante toda la transmisión o por momentos, gracias. A ti que tal vez estás detrás de la cortina, allí tras bambalinas, vente, siéntate aquí a la mesa y comparte con nosotros. Este es un espacio de conexión, no de confrontación. Aquí las verdades absolutas no existen, solo existen sugerencias e invitaciones a transformar tal vez esa conversación que hoy te está generando conflictos en tu entorno. Así que, dicho lo anterior, no me resta más que abrazarte con amor en la distancia y despedirme como siempre lo hago. Brinda amor sin expectativas. Crea magia en tu entorno y hagamos de este mundo un mejor lugar para vivir. Nos vemos el día de mañana con otro tema relacionado a esta situación de los hijos en una separación. Que pasen un excelente día. Nos vemos a las 3 de la tarde con Humanizando con Amor, con un tema por demás interesante. No te lo pierdas. Nos vemos más tarde. Que pasen bonito día. Agárrense fuerte que nos vamos juntos. Bonito día. Gracias. Hasta pronto.